Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Ahora, en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos Amar la vida contemplativa. Creemos que la poética canción Amar de Arturo Meza, de su disco A la siniestra del Padre de 1992, y las filosóficas reflexiones de Vida contemplativa, texto de Byung-Chul Han del 2023, se complementan como para dibujar la gran pobreza o vacío existente en la sociedad del tiempo computacional e informacional, que únicamente define la vida en términos de trabajo, rendimiento y eficacia, además de éxito, fama y dinero, en donde para nada se facilita el acceso a las riquezas y esplendor de la inactividad u ocio. En las remotas sociedades arcaicas, construir la vida desde el tiempo libre era un hábito que permitía lo que Arturo Meza pide en su canción. Amar la bella música y todo el arte regio, la alta ciencia, no la de ciegos. Cuán fácil es amar la filosofía que abre puertas y derrumba muros, de laberinto sin salida. Arturo Meza. Es un hecho que la sociedad contemporánea solo concibe la vida como actividad, esto es, rendimiento, ganancia y explotación conectada al ciberespacio, trabajos, amores y comunicaciones en línea. Esta concepción, paradójicamente agudizada en medio de la crisis mundial sanitaria a causa de la pandemia del COVID-19 hace 4 años, situación en la cual el encierro y las actividades a distancia asaltaron planetariamente la vida. Está claro que si nos colocamos inmediatamente al escenario post-pandemia, se abre la oportunidad de efectuar un ajuste de cuentas con la nueva realidad, ante la cual las relaciones humanas en general, laborales y académicas en lo particular, pasaron de ser presenciales a ser virtuales, resultando profundamente afectada la actividad contemplativa, o más bien, desplazada y en algunos casos aniquilada. Una experiencia que ahora volvemos a compartir con todos ustedes. La vida jamás volvió a ser igual de pletórica como antes. ¿Hay alguien por ahí? ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo están? Saludos. ¿Alguien me atiende? En serio, ¿de verdad no hay nadie? Pasaban varios minutos de sepulcral silencio, hasta que alguien respondía: sí, claro, por aquí andamos. Poco después, otras respuestas se escuchaban. Otras simplemente mediante el icono de alguna de esas caritas amarillas en la sección del chat indicaban que en efecto alguien más en línea estaba, para lo cual la atención y la amabilidad eran requisitos. Entonces el ritual de la sesión comenzaba y lo huidizo, contingente e irreversible de la realidad se pausaba. En el ámbito de las actividades académicas, la mayoría de los docentes experimentaron dicha situación. A continuación, una rememoración de tal evento.
Todos fuimos testigos que en la síntesis de arquetipos conjugados, de tiempos blandos, de angustias e incertezas por todos lados, sin color y sin sabor y con el cubrebocas sobre el rostro comenzamos a navegar la existencia en un tiempo computacional e informacional. Así como nos vacunamos, también nos apercibimos como pasajeros de la máquina del tiempo. Ingresamos nuestros datos, abrimos una cuenta, nos hicimos un perfil y con tarjeta de débito o de crédito, las suscripciones a plataformas y páginas web pagamos. Sin mayor dificultad, nos adaptamos una vez más a las condiciones materiales de existencia, solo que sin presencia, o sea, sin cuerpo, sin masa, sin extensión, sin historia, sin significado, sin relato en la dispersión, sin aroma en la disincronía de la ligereza de la desfachatez digital. Experimentamos que la contemplación cesa cuando en la red nos hospedamos. Desde entonces somos entes sin ser. Sin importar el tiempo, si de mañana, tarde o noche era, todos fuimos recortados por la guadaña de la continua temporalidad. Cuando migrar las actividades humanas a los dispositivos de información y de comunicación, para certificar nuestra existencia en el ciberespacio, se hizo obligación institucional. En el caso del quehacer académico, fue necesario colocar en la papelera de reciclaje las viejas actitudes, estrategias y nociones tradicionales y modernas, arduas y disciplinadamente aprendidas, acerca de que la educación es un acto dialógico, una acción de comunicación y de convivencia en la que se intercambian conocimientos y valores experienciales en situaciones irreversibles de la vida. Desvalorización total de la tradición y del sentido común. El viejo y sabio consejo de que se estudia para la vida que las sociedades del pasado tenían en alta estima, como guía prudente de bienestar. Asimismo, categorías y valores tenazmente fraguados, que otorgaron sustento, sentido y significado a las sociedades de la antigüedad y de la modernidad, ya sobre un horizonte mitológico, ya metafísico o en su momento ya científico, fueron limadas y aligeradas por el haz de luz de las plataformas y sitios web, que ofrecieron sus innovaciones permanentes para que las tareas educativas en línea pudieran llevarse a cabo, al igual que el resto de las actividades y relaciones humanas, estaban siendo transmitidas. Bastó tener una tablet, una laptop, una PC de escritorio, o en su caso, un celular. La paideia griega y la Bildung moderna fueron embaucadas bajo la cosmetología del emprendedurismo y del éxito inmediato. La vida contemplativa, al igual que la cultura, dejaron de ser prioridades. Carpetazo o congelamiento al hecho de que el tú aprende del yo y viceversa, en la acción dialógica de la presencia plena y siempre dramática, para lo cual era fundamental asumir una actitud dialéctica, hermenéutica, fenomenológica o crítica para ofrecer una interpretación y explicación del sentido o significado diverso de las relaciones del hombre con el mundo, y se tenía que levantar la mano para pedir hacer uso digno de la palabra y mostrar el acuerdo o desacuerdo con lo escuchado mediante la argumentación. En su momento,
Para cada actitud filosófica aquí referida, desde luego, la contemplación es sustantiva. Mediante la contemplación se logra poner distancia frente al mundo, para apreciarlo en la totalidad de su estructura epistémica y estética, por ejemplo. Situación en la que el trabajo cobraba sentido por obra de la contemplación. La contemplación requiere pausar el entramado de eventos con el que transcurre el mundo. Por el contrario, la conexión a Internet requiere que en el usuario no haya brizna alguna de contemplación, pues de ser así, se traba la información. O sea, que no haya distracción alguna, ni siquiera del pensamiento. Esto es, que todo se acepte sin dudar. Durante y después de la pandemia, todos nos subimos a la máquina del tiempo. Viajamos años luz, lejos de la tradicional y moderna manera de realizar presencialmente la acción pedagógica. Creamos entornos, nos movimos y habitamos escenas que solamente en la literatura de ciencia ficción, en la perspectiva de los futurólogos, pero también en la conciencia mágica de tiempos arcaicos y arcanos aparecían. Sin salir de casa, algunos de modo profundo y convencidos quedaron que bajo el formato ligero, veloz y dictatorial de la digitalización sobre lo real, las relaciones humanas alcanzaban el paraíso o eran superlativas. Otros, de manera superficial y bajo un escepticismo como bandera, dieron testimonio de que al conectarse y comenzar la sesión o la reunión virtual en alguna plataforma, era como retirar por medio de algún acto mágico todo nexo con la realidad o con las situaciones vitales de la existencia. Equivalía a extraviar la conciencia de la patria, de la madre y de la mismidad, al caer en trance por el fuerte efecto de la flor de loto, o como si se toparan con Medusa y petrificados al verla quedaran, o si Circe los hubiera encantado y convertido con su varita mágica en salvajes felinos. La mayoría nos entregamos al dulce canto de la inercia de la plataforma digital, a la lógica de las seductoras voces del programa en línea y al delirio de la información. Obviamente, nos dimos cuenta que ningún programa de Internet está habilitado para crear odiseos, pero sí cíclopes al por mayor. De alguna manera, la certeza de que éramos seres corpóreos, con una conciencia encarnada, sede de la comprensión del tiempo, del espacio y de la historia, tuvo que ser dejada de lado al conectarnos a la red para estar sin estar en plataformas, páginas y sitios web, a condición de descorporizar la presencia, lo cual quiere decir aceptar que un dato, copia, apariencia o simulacro todos fuimos, o sea, un IP, un avatar, una clave o un monigote, que son las figuras o modos de acceder a la navegación en el remolino de datos y pararnos en el vórtice del agujero de la información. Lamentablemente, muchos fueron engullidos por los tentáculos de los datos, otros por el coronavirus. En el caso de la actividad docente, fue necesario aprender el uso de las tecnologías de la información, en donde muy bien nos dimos cuenta que la presentación, el ornamento, el sensacionalismo, la innovación y la espectacularidad son fundamentales para disfrazar el desempeño y rendimiento laboral, a fin de que el proceso de navegación no haga cortocircuito con la lógica
o el protocolo que jerarquiza y coacciona a los usuarios, o en este caso, a las entidades electrónicas conectadas durante el evento en tiempo real, donde por cierto, todo el drama, todos los desniveles, todas las diferencias que las personas y la diversidad de la realidad contienen, son emparejadas o simplemente borradas por el dedo digitalizador que no desea diálogo ni conflicto alguno. La actividad contemplativa durante la sesión en tiempo real es un estorbo. O sea, ponerse a reflexionar o a pensar las cosas a la hora del chat, por ejemplo, equivale a congelar la transmisión y reiniciar el programa o el equipo nuevamente. Eliminados los aspectos o elementos que provocan ruido, entonces el programa puede correr sin interferencia. De esto se sigue que no existan programas o aplicaciones para educar la contemplación, pues como es una acción que está más allá de toda actividad rentable o del trabajo lucrativo, no es digna de ser digitalizada, pues no obedece a los intereses de la velocidad de la información. La vida contemplativa es resultado de las necesidades sociales satisfechas: salud, trabajo, educación, etc. Hay bienestar social cuando la contemplación se ocupa teórica, práctica, ética, estética y políticamente en la resolución de necesidades básicas. Marx pensaba que el hombre es a la vez teórico y práctico, es decir, la esencia humana se alcanza en el hombre concreto, objetivo, el hombre verdadero y real como resultado de su propia contemplación y transformación del mundo. Cuando así es, entonces hay espacio para la poetización de la existencia. En general, vivir la vida como una obra de arte y la fijación de ideales e incluso de utopías como teleologías de la vida humana. Conciencia y optimismo hay en la vida contemplativa, pese a la grisáldez de la realidad. Antes de las tablets, iPhone y celulares, ante una emergencia o mensaje de amor, uno tenía que salir corriendo de la casa, de la fábrica, del taller o de la escuela y encontrar una cabina telefónica. Allí había conciencia de que al terminarse el saldo de monedas o veintes depositadas, también se acababa el te quiero, del amor de teléfono esquinero. Después de lo cual uno se integraba a la vida laboral y al estudio, pero también a la participación política y a las acciones subversivas contra la opresión y la explotación mantenidas sistemáticamente por los poderes fácticos. Tiempos sin duda duros y difíciles, pero con todo el optimismo de la razón por la revolución. En cambio, ahora es común que entre los adolescentes y un buen sector de los adultos, apenas se termina el saldo de datos contratados, sienten que también la vida se acaba. Tristeza infinita, chocante apatía. Las generaciones de hoy se abrazan a la depresión como condición y horizonte de existencia. Tiempos débiles, actitudes blandas y cobardes, renuncia a toda utopía, lo cual para nada propicia una vida contemplativa. Desde luego, en el cerco y horizonte de la vida en la red, a la contemplación se le asume como una práctica de relajación o de desconexión del ajetreado mundo de la vida, por lo cual, por cierto, algunos se convierten en gurúes o en coaching ontológicos, al grado de instalar
tanto en línea como físicamente, sus gabinetes, despachos o escuelitas de meditación. Terapeutas e ilusionistas modeladores de huecas subjetividades en crisis por habitar en la red. Con situaciones como las antes señaladas, tuvimos que lidiar al conectarnos para las actividades académicas y transmitir la reflexión como conocimiento, procurando que la sinceridad desde la que actuábamos poseyeran tintes de intencionalidad artística. Claro, en ocasiones, o sea, cada que iniciábamos una entrada a alguna plataforma, la sensación era que de verdad no había nadie, más que a excepción de uno hablándose a sí mismo en el reflejo de la imagen en la pantalla del monitor. Soledad profunda, pero vacía. Al observar nuestra imagen, conversando con quién sabe quién, entonces gran angustia e incerteza atravesaban nuestras convicciones, pues de la nada estábamos no de camino, sino navegando en la lejana cercanía y en la cercana lejanía del mundo de la información, en donde el residuo era la sensación de haber estado en algo irreal y paradójicamente lo único real era la desaparición de todos los otros al cerrar la sesión o al apagar el ordenador. Al apagar el ordenador volvíamos a salir de la conexión, entonces a respirar el aroma de las cosas vivas, caminar la tierra y a la contemplación de las flores de abril, a sabiendas de que al día siguiente tendríamos que estar de vuelta en alguna plataforma digital para cubrir nuestra presencia con la apariencia, timbrar con lo artificial de la tecnología y olvidar otra vez el aroma de los recuerdos y los sueños. Afortunadamente, el conocimiento sigue siendo una actividad vinculatoria, de una conciencia a otra conciencia, lo que equivale a entrar en relación con los demás. No se puede hablar de la realidad sin hacer referencia a lo que percibimos en relación con los otros. Sin diálogo, sin la escucha mutua, no hay relación ni intercambio de concepciones de mundo. Desde nuestras creencias hasta nuestras más elaboradas teorías o provocadoras tesis acerca de la desaparición de la realidad. Desde luego, en la modalidad híbrida o en la plenitud de realidad virtual, sin duda, la acción contemplativa del pensamiento sigue dando tumbos frente a preguntas esenciales. Y qué bueno que así sea. Evidentemente, hay que admitir que en estos tiempos de cultura hifanizada, en donde todo tiende a ser resuelto mediante el uso de redes sociales, sitios web y contextos ciberespaciales, en los que de inmediato se experimenta el olvido o renuncia por las cuestiones más vitales y dignas que una sociedad se impone como base esencial para una vida de bienestar, material y espiritual, de paz y de justicia también. Existe, desde luego, la necesidad de rehabilitar la vida contemplativa para volver a reconectarnos con los asuntos fundamentales y vitales de la existencia. La oportunidad para el regreso a la vida contemplativa la ofrece la vida misma, al salir del encierro y hostigamiento digital. Volver a perder el tiempo, respirando nuevamente el aroma de las cosas, de las personas y de la historia. Volver a recorrer caminos y carreteras,
vibrar con las cosas vivas y dejar de timbrar con los celulares. Es algo así como el gran lujo de nuestra edad tecnológica. Guardar en el cajón o en el bolsillo las USBs y volver a hacer uso de la memoria vital y la contemplación para reconectarnos con tiempos remotos y ancestrales, mágicos, mitológicos, religiosos, etc., pero también con el humanismo. Es algo que no debemos echar a la bandeja de reciclaje. Y esto es un gran motivo por el cual cultivar la contemplación. No olvidemos que la actividad contemplativa se instala en el nivel de la vida, donde lo vital es la perfección, que se alcanza mediante la búsqueda de la verdad, la bondad y la belleza, para lo cual de plano se necesita suspender el tiempo laboral de la empresa, de la fábrica, de la escuela, del mercado, del consumo o de la diversión. Es decir, regresar a situaciones en las que hay que perder el tiempo pensando sobre el sentido de verdad y del ser. Los pensadores necesitan perder el tiempo y extraviarse en él. En cierto sentido, se puede decir que la contemplación es para los curiosos e imaginativos, para los que escuchan y ven, para quienes no se conforman con respuestas parciales o meras opiniones, puesto que la contemplación desarrolla una actitud analítica y crítica, pero también humanista. Claro, es imposible no señalar que cultivar la contemplación conlleva implicaciones personales, o sea, al ser un acto de fidelidad del individuo consigo mismo y ante la sociedad, exige continuamente evaluar, por una parte, la existencia que siempre es individual y única, por otra, el comportamiento y cómo se debe actuar correctamente en la sociedad. Entonces, de esta manera, quien cultiva la contemplación interpreta, vive y también transforma el mundo. A la distancia de la situación de pandemia, tal vez ha llegado la hora de hacer epogé o apagar los dispositivos electrónicos en los que hemos estado consumiéndonos, destruyendo y matando el tiempo. No dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Ten presente que la reintegración efectiva de la presencia a la realidad exige rehabilitar la vida contemplativa y el pensamiento crítico en esta sociedad sitiada por los dispositivos, sistemas y redes de información que enredan el mundo cada vez más. Como dice Byung-Chul Han, la vida gana tiempo y espacio, duración y amplitud cuando recupera la capacidad contemplativa. Así que bienvenidos nuevamente a las acciones presenciales de la vida y de la educación. Ojalá y seamos capaces de corregir el vacío de vida contemplativa a la que ha dado el alojamiento de la vida en la red. Amar es cosa fácil, se puede uno morir en la cruz. Con amor no hay humillaciones, es fácil amar. Las hojas y el rocío de la mañana, es fácil amar a mi enemigo. Como así de fácil él nos mata a un hijo, es fácil orar por los caídos. Como fácil es curar a los enfermos, es fácil abogar por el impío criminal y el inocente. Con amor no hay miedo y las culpas se disipan,
cubrir del frío al viejo pordiosero, levantar del suelo a la ramera. Cuán fácil es amar sin egoísmo, pero pocos lo comprenden. Pocos lo comprenden. Amar la bella música y todo el arte regio, la alta ciencia, no la de ciegos. Cuán fácil es amar la filosofía que abre puertas y derrumba muros de laberintos sin salida. Amar con todo el alma la mística sublime, porque esta es la casa del amor. Y cómo no de amar la madre al hijo, como Dios os ama desde siempre. Cuán fácil es amar por amar, por amar.